Buenos días a todos. Qué bueno, vamos abriendo nuestras Biblias en esta mañana en 1 Corintios capítulo 9, versículo 1 al 11. Dice la palabra de Dios, versículo 1: No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no podrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió: porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaramos de vosotros lo material. Y este capítulo, esta sección que nosotros estamos leyendo de la carta, trata acerca de la política de Pablo con respecto al sostenimiento financiero, y parece ser una interrupción al tema que él viene tratando sobre lo sacrificado a los ídolos. ¿Se acuerdan? Eso viene hablando desde el capítulo 8. Y nosotros ahora nos encontramos con lo que acabamos de leer, y parece ser que Pablo hace un paréntesis, una interrupción. Y en realidad no hay ninguna interrupción. En realidad hay una ilustración. Él mismo se utiliza como ilustración del uso maduro de lo que veníamos hablando en el capítulo 8, la libertad cristiana, el uso maduro de su libertad. Él tenía la libertad o el derecho de recibir sostenimiento financiero por parte de la iglesia en Corinto. Sin embargo, voluntariamente dejó a un lado ese derecho con el fin de lograr una meta mucho mayor. En este pasaje que acabamos de leer, Pablo presentó su derecho como apóstol de Jesucristo de recibir apoyo financiero, y a la vez instruyó sobre la obligación de la iglesia en proveérselo. El apóstol Pablo había concluido en el capítulo 8 justamente diciendo que existen ocasiones que, aunque teniendo libertad o el derecho de hacer algo que se sabe que las Escrituras no lo prohíbe o no lo dice y que no es pecado, muchas veces tenemos que limitar nuestra libertad por amor al hermano. ¿Se acuerdan que hemos aclarado esto? Que aquí justamente Pablo en el capítulo 8 hablaba sobre eso, sobre que hay situaciones en que la Biblia explícitamente no nos prohíbe o nos permite hacerlo. Y es allí donde uno tiene que ejercer sus convicciones, sus criterios. Pero muchas veces otras personas no tienen el mismo criterio. Entonces Pablo dice: en este momento hay que privarse de esa libertad. Es decir, yo tengo derecho a hacerlo. Entonces Pablo dice: hay momentos en que uno tiene que privar. Esto justamente habíamos dicho que no se trata de gustos o preferencias. A mí me gusta, yo prefiero. No se trata de eso. En 1 Corintios capítulo 8, si me acompaña nuevamente, versículo 9 al 10, Pablo decía: pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel es débil, ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Acuérdense que en este capítulo 8, Pablo está apuntando al fortachón.
aquel que tiene un conocimiento, y ese conocimiento tristemente lo hacía sentir arrogante, y de esta manera dañaba al hermano débil. Por eso aquí está apuntando podemos decir, al fuerte. Luego en el capítulo 10, Pablo va a hablar a los débiles. Por lo tanto, cuando no limitamos nuestra libertad o derecho, no solo estamos estimulando a nuestro hermano a que peque. No solo pecamos nosotros contra el hermano, sino sobre todo pecamos contra Cristo. Contra Cristo. Por eso Pablo concluye de esta manera tajante y enfática el capítulo 8, ahí en el versículo 13, cuando dice: por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Así que, hermanos, si yo los veo ver carne a ustedes, tienen que dejar para que no me hagan pecar a mí. No, dice. Pablo está haciendo extrema su decisión. Si esto que estoy haciendo, y no está prohibido por la Biblia, por las Escrituras, pero a mi hermano le hace caer porque es débil, Pablo dice: yo prefiero dejar de hacerlo para que mi hermano no caiga en pecado. Por eso, hermanos, debemos limitar nuestra libertad aún teniendo derecho de hacer algo que no es pecado, para no hacer pecar a nuestro hermano. Y ahora el apóstol Pablo, cuando llega al capítulo 9 que acabamos de leer, va a ilustrar este principio que acaba de enseñar, ejemplificándolo con su propia vida y ministerio. Y lo hará por medio de una serie de preguntas retóricas. Preguntas que se contestan en sí mismas. Casi todas se responden con un sí. En este día, hermanos, el mensaje para nosotros es que tenemos la obligación, como congregación, de sostener financieramente a aquellos que son llamados por Dios a la proclamación del Evangelio a tiempo completo en la iglesia. Si hemos de poner un título al sermón, sería: sostengamos financieramente al siervo de Dios. Por eso necesitamos atender a 3 instrucciones que el apóstol Pablo presentó a la congregación, que ayudarán a sostener firmemente al siervo de Dios. Y vamos a ver allí la primera instrucción. ¿Cuál es la primera instrucción? Considera la legitimidad del llamado del siervo de Dios. Considera la legitimidad del llamado del siervo de Dios. Volvamos nuevamente al versículo 1 del capítulo 9. Pablo comienza allí esta sección afirmando su apostolado. Y recuerden que él lo está haciendo por medio de preguntas retóricas. Por lo tanto, él no está esperando respuestas. De hecho, en estos versículos, hasta el versículo 14, hay más o menos entre 12 a 13 preguntas retóricas. Era la manera de cómo Pablo confrontaba e instruía a la iglesia en aquel tiempo. En el texto griego es específico y es muy enfático también esto, porque en nuestra traducción, fíjense cómo comienza el versículo 1. ¿No soy apóstol? En el texto griego no comienza de esa manera, comienza con la segunda pregunta. Comienza diciendo: ¿no soy libre? ¿Por qué de esta manera? Porque es interesante, porque es precisamente lo que conecta con lo que él viene hablando anteriormente. ¿Se acuerdan de la libertad cristiana? Entonces Pablo va a decir: ¿yo no soy libre? Él se va a ejemplificar, se va a poner como ejemplo de lo que él le quiere instruir a estos hermanos. El apóstol acaba de declarar que si era necesario, él privaría de esa libertad. Y ahora en el capítulo 9, él dice: no soy libre. Y a continuación, a lo largo de todo el capítulo, él va a explicar el por qué, teniendo libertad, se priva de ella. Y noten, por favor, cómo vuelve a usar este término aún en el versículo 19, cuando dice: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar mayor número. Y ese es el tema en el capítulo 9. Ese es el tema. El ejemplo de Pablo de cómo él priva su libertad
de cómo él renuncia a su derecho, Y la pregunta es, ¿cuál es su derecho? ¿Cuál es la libertad que Pablo está hablando aquí? ¿Qué libertad él tiene de exigir? ¿Cuál es el derecho que él puede exigir? Bueno, el derecho de ser sostenido financieramente o materialmente. De esta manera continúa desarrollando este argumento Pablo y hace la segunda pregunta, que en este caso en nuestra traducción aparece en primer lugar, que es, ¿no soy apóstol? ¿No soy apóstol? Obviamente la respuesta es, claro que lo es, sí lo es. Y aquí el término apóstol conlleva justamente a eso. Alguien que ha sido llamado, alguien que ha sido enviado, en este caso para anunciar el Evangelio. Es algo que Pablo a lo largo de la carta en 1 Corintios lo va mencionando, empezando desde el versículo 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo. En el versículo 17 del capítulo 1, Pablo dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Y en el capítulo 3, versículo 10, Pablo dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Aquí Pablo está hablando de que su llamado, su misión o ministerio le fue entregado conforme a la gracia de Dios. Fue una gracia de Dios para su vida. Y Pablo plantó la iglesia. Él llevó el evangelio a los perdidos en Corinto. Él mismo responde a esa pregunta por medio de dos preguntas. Él mismo va a responder esa pregunta, no soy apóstol, con dos preguntas. ¿Cuál es la primera? ¿No he visto al Señor Jesús? ¿No he visto a Jesús, el Señor nuestro? Y la segunda pregunta es, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? ¿Por qué el apóstol hace estas dos preguntas? Bueno, si recuerdan, ¿cuál era uno de los requisitos para ser considerado apóstol del Señor? Haber visto al Señor resucitado, ¿no? Y justamente ese es un requisito importante. Y esto lo podemos observar justamente cuando tienen que elegir al sucesor de Judas Iscariote. ¿Se acuerdan? Ahí en Hechos capítulo 1, versículo 21 dice que uno de esos requisitos es uno que sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Nosotros sabemos que el apóstol Pablo no acompañó a los 12 apóstoles durante el ministerio del Señor, ni estuvo en el aposento alto, ni vio ascender a Cristo con los 12, pero sí pudo ver a Cristo resucitado. ¿Cuándo? Camino a Damasco. El Señor se le apareció en ese lugar. Pero también Pablo tuvo una visión del Señor, y lo vemos en Hechos capítulo 18, versículo 9, justamente para iniciar el ministerio en Corinto. Hechos 18, 9 al 11 dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios. Indudablemente recibió instrucción directa de parte de Cristo. Podemos ver otros pasajes que él fue llevado al tercer cielo e instruido por el mismo Señor. Por lo tanto, tiene todos los requisitos necesarios para ser considerado apóstol. Y por lo tanto hace esta pregunta. ¿No soy apóstol? ¿No he visto a nuestro Señor? ¿Cómo sería la respuesta? Sí, claro que lo he visto. Los propios corintios sabían que Pablo había visto al Señor. Fíjense ahí en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 al 8, y nuevamente Pablo confirma esto cuando dice, porque primeramente, versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12.
Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Como Pablo está diciendo, uno fuera de temporada, se le apareció a Jesús. Y Pablo había visto al Señor. Pero además de toda esta evidencia, la iglesia en Corintio era la propia evidencia de su apostolado. Por eso Pablo les pregunta, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? ¿La respuesta cuál es? Sí, porque él fue el primero en llegar a Corinto con el Evangelio. Pablo les dice, ustedes son el resultado por la gracia de Dios, del ministerio en el cual Él me ha colocado. Ustedes son el resultado, el producto de mi servicio al cual fui llamado. El predicarles el glorioso evangelio de Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 15 dice, porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os entregué por medio del Evangelio. Sin duda, Pablo está confirmando nuevamente su apostolado a estos hermanos. Y estos hermanos, para poder cumplir esta instrucción que Pablo les va a dar, necesitaban comprobar, reconocer que el llamado de Pablo era legítimo. La salvación de los corintios a quienes Pablo estaba escribiendo es la prueba del apostolado. Por esta razón, después en el versículo 2, fíjense cómo dice, del capítulo 9, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Aquí Pablo menciona que había otros, había algunos que no reconocían el apostolado de Pablo. En realidad no sabemos quiénes son estos otros. Estos otros se van a intensificar más y lo vamos a ver más en algún momento en la segunda carta a los Corintios. Ahí vamos a ver a estos otros oponiéndose al ministerio de Pablo. Pero sin duda había cierto grupo en Corintio o en otro lugar que negaban este apostolado. El tema aquí es central, que para vosotros ciertamente lo soy. Este ciertamente quiere decir en realidad, en verdad. Ustedes saben, hermanos, dice Pablo. Ustedes saben. Pero surge otra pregunta. ¿Por qué lo afirma con tanta seguridad? ¿Por qué lo afirma con tanta seguridad? Versículo 2 dice al final, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. El sello de mi apostolado. Ahí cuando habla de sello se refiere a una marca, a una impresión que autentifica la propiedad de alguien. Ustedes son de mi propiedad. No porque yo los compré, sino que yo estuve ahí, yo empecé con ustedes. Es lo que certifica la validez de algo. Este término indicaba justamente también algo privado. Algo privado. La salvación de los salvos en Corinto era la certificación del apostolado de Pablo. Era la cédula de identidad de Pablo. Vos sos apóstol y ¿cuál es tu prueba? Acá está, la iglesia en Corinto. La iglesia en Corinto. Ellos eran los que confirmaban que Pablo había sido llamado por el Señor. Digamos, nosotros vemos la prueba, la certificación de ese llamado del Señor en Hechos 18 en la iglesia en Corinto. Ahí está la certificación. Cuando le dice, ven, pasa, no tengas miedo. La prueba está en la salvación en la iglesia en Corinto. Versículo 3, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Y versículo 3 dice, contra los que me acusan, esta es mi defensa. Estos que se oponían a su ministerio los estaba acusando a Pablo.
El verbo acusar habla allí de aquellos que le estaban juzgando. Eran aquellos que no reconocían el apostolado de Pablo. Y él decía: contra estos que me juzgan, esta es mi defensa. Esta es mi defensa. Pablo había sido llamado al ministerio por el Señor para anunciar el Evangelio de Jesucristo. El apóstol tenía el aval del Señor para proclamar el Evangelio, y la evidencia de eso era la iglesia en Corinto. El crecimiento, la vida espiritual, la salvación de los hermanos, todo eso confirmaba el llamado del apóstol Pablo. Hoy en día ya no hay apóstoles. No hay. Y los que hay por ahí, vamos a dejarlo ahí nomás. ¿Por qué? Porque nunca vieron al Señor Jesucristo resucitado. Ellos no fueron instruidos directamente por el Señor. Nadie hoy día es apóstol. Dios usó a los apóstoles en su momento para establecer el fundamento, la doctrina en la iglesia local. Una vez que todo eso fue puesto, dejaron de existir los apóstoles. Pero sí hay algo que Dios sigue haciendo. Dios sigue llamando. De la misma manera en cómo Dios llamó a los 12 y a Pablo, también sigue llamando, ya no para el apostolado, pero sí para el servicio. Sí para el servicio. Llama a hombres y mujeres a ser siervos. Todo siervo de Dios es llamado y enviado por el Señor. Y Dios llama a quien quiere. Un ejemplo claro de esto encontramos también en Hechos capítulo 13, versículo 2 al 13, cuando Pablo y Bernabé y otros estaban sirviendo en la iglesia de Antioquía. Pero ahí el Espíritu Santo llama y pone en el corazón también de los ancianos y dice: apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra que he preparado, a la cual los he llamado. Y luego estos ancianos impusieron sus manos, los reconocieron y los enviaron. Y Dios sigue poniendo ese anhelo en el corazón de algunos hombres, no en todos. No en todos. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 1, cuando va a hablar acerca de los requisitos de los ancianos, Pablo dice en el versículo 1, palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Digamos, ¿está mal que alguien diga yo quiero ser pastor? No, no está mal. Buena obra desea. La cuestión es saber si ese que anhela es llamado por el Señor. Esa es la diferencia. Si el Señor lo ha llamado al ministerio. Y ese anhelo no es un anhelo de uy, qué lindo, qué buena obra, qué trascendente puede ser tener la vida de un pastor y me gustaría tenerla y ser de bendición a otros. Es buenísimo. Pero ¿Dios te ha llamado a ese ministerio? ¿Cómo podemos saber si Dios llama a alguien al ministerio? ¿Cómo podemos saber? Uno, porque ese anhelo es puesto por Dios. Hay un principio, ¿no? Si bien no se aplica directamente a esto, pero es un principio de que Dios pone el querer como el hacer. Porque no pasa todo por una buena obra, por un buen deseo, una buena intención. Pasa por lo que es correcto y por lo que Dios llama a hacer. Dios sigue llamando y sigue poniendo ese anhelo en el corazón del hombre para que le sirva. Y la evidencia de que uno es llamado al ministerio es por medio por lo que después Pablo continúa en el mismo capítulo 3 de 1 Timoteo. Comienza a dar una serie de requisitos. Esos requisitos van a comprobar si esa persona realmente es llamada al ministerio. ¿Y cómo comienza el pasaje? ¿Cómo comienza la lista de ancianos o de pastores? ¿Cuál es la primera? Si es irreprensible. No es que sea perfecto, pero que no le estén acusando de toda la serie de cosas que después esa lista de requisitos va a proponer.
irreprensible. Por eso Pablo dice, pero es necesario. Marca un contraste, es necesario, pero es necesario, un contraste. No pasa solamente con una buena intención, sino debe reunir estos requisitos. Ser irreprensible. Podemos tener el anhelo, pero es necesario que el obispo, el anciano, el pastor, el sobreveedor sea irreprensible, que no tenga manija. Y esto es una guía justamente para poder confirmar el llamado de Dios. Y esto, hermanos, nos tiene que ayudar a nosotros, a todos nosotros como iglesia. Esta iglesia debe seguir creciendo y debe seguir creciendo también en ancianos. Y la manera de poder saber si una persona es llamada al ancianato es mirando esto. ¿Hay algo que se le pueda acusar de esto? No en malicia, sino de ver realmente, ¿hay algo que no cuadra con esto? Porque hay muchos que se autoimponen, hay otros que los ponen, hay otros que es por apellido, hay otros que es por jerarquía, hay otros por estado social, estado económico. Y es triste ver eso. Y Dios sigue haciendo esto y ya no va a establecer más apóstoles, pero lo que sigue haciendo para establecer pastores en la iglesia es llamándolos. Y Dios llama. Y aquellos que van a hacer y tener la responsabilidad de guiar a la congregación, ellos necesitan ser llamados por Dios, no solamente con una buena intención. Dios pone ese deseo por medio de la calificación bíblica. Y Dios obviamente confirma esto por medio del ministerio, por medio de la vida espiritual a la luz de la palabra. Por eso Pablo les dice a los hermanos, ¿no? Y es el mensaje de este pasaje para nosotros también, que tenemos la obligación como congregación de sostener financieramente a aquellos que son llamados por Dios a la proclamación del Evangelio a tiempo completo en la iglesia. Y para poder hacerlo, primero nosotros tenemos que considerar o reconocer la legitimidad de su llamado, si realmente es llamado por el Señor. Por eso Pablo comienza diciendo, no soy libre, no tengo el derecho, no soy apóstol. Ustedes lo saben, hermanos, dice Pablo. En segundo lugar, versículo 4, dice, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana y por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Bueno, aquí la segunda instrucción de Pablo es que provee el sustento necesario para el siervo de Dios. Provee el sustento necesario para el siervo de Dios. Esa es la segunda instrucción, proveer de un sustento necesario. Después de que Pablo demostró su apostolado, ahora va a demostrar su derecho a ser sostenido económicamente. Y lo va a hacer de nuevo por medio de preguntas retóricas, y en este caso con 6 preguntas. Comienza el apóstol Pablo preguntando, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿La respuesta cuál es? Claro que sí. Acá no está hablando del comer y beber de las fiestas que viene hablando capítulo 8, sino está hablando acá del alimento básico. Básico. Este término derecho es clave en todo este pasaje. En el versículo 4, versículo 6, versículo 5, versículo 12, versículo 18. Y Pablo en este capítulo está hablando del derecho a ser sostenido. Y es interesante porque este término derecho es el mismo término que veíamos en el capítulo 8, cuando habla de libertad. Es la misma palabra, derecho y libertad. Y aquí el tema de Pablo, hay ciertos casos en la vida donde aún tiene derecho, y eso es lo que Pablo va a demostrar. Tengo el derecho, dice Pablo, de ser sostenido,
Pero hay casos donde tengo que privarme de ese derecho, de mi libertad, en este caso, por amor a mis hermanos, para no poner tropiezo. El apóstol Pablo se privó de este derecho, de ser sostenido, para no ser obstáculo al Evangelio de Jesucristo, la extensión del Evangelio. Pablo pregunta, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? Y justamente es la expresión que se refiere a las necesidades básicas del cada día, del alimento, lo que necesitamos para poder vivir. Y Pablo añade una segunda pregunta a esto. Fíjense versículo 5, ¿no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Al estar estudiando este pasaje y otras veces y en otros estudios, siempre y quizás algunos hemos entendido quizás que Pablo está hablando y diciendo a la iglesia, ¿acaso no tengo derecho de casarme? ¿Acaso no tengo derecho de traer a una hermana y sea mi esposa? Bueno, les digo, hermano, no tiene nada que ver. No está hablando de eso. No está hablando de eso. Pablo está reconociendo que los apóstoles tenían el derecho de recorrer las ciudades, predicando el Evangelio y hacerlo acompañado de sus esposas. No es que yo soy misionero, tengo que hacer algo, pero no, mi familia se queda en casa y yo salgo. Y me voy por allá, por todas partes del mundo, pues mi familia se queda en casa. No, Pablo está diciendo, tienen el derecho de acompañar. Justamente ahí la palabra traer quiere decir acompañar, estar al lado, caminar juntos. Eso quiere decir traer. Pablo está reconociendo que había varios de ellos que viajaban y lo hacían junto en la compañía de sus esposas. Ahí la palabra mujer justamente es la que utilizó cuando habló del hombre y la mujer y del matrimonio en el capítulo 7. ¿Se acuerdan que hemos tratado eso? Y si Pablo hubiese querido decir simplemente una mujer o una compañera de ministerio, hubiera dicho una hermana. Pero aquí Pablo está hablando de la esposa. Un paréntesis, ¿no? Qué importante es el acompañamiento. Porque uno dice justamente, queremos reconocer si esa persona es llamada por el ministerio. Un hombre, ¿no? Yo tengo el anhelo, quiero ser pastor. Pero su esposa no lo acompaña ni a la parada del colectivo. Cuán importante es eso también. Que la esposa también esté con ese consentimiento y el acompañamiento a ese llamado, ese reconocimiento. Porque no solamente la iglesia tiene que reconocer si él puede ser anciano o no, sino su esposa por sobre todas las cosas. Y este versículo es clarísimo de que los apóstoles tenían esposa, no como la iglesia católica romana enseña, que los sacerdotes no pueden casarse. Es más, aquí también dice algo interesante. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor, dice, los hermanos de sangre del Señor. Y Cefas, ¿quién es Cefas? Pedro, el nombre arameo de Pedro. ¿Qué está diciendo? Que Pedro también estaba casado. El primer papa estaba casado, ¿no? Para la iglesia católica romana. De alguna manera nosotros no sabemos, pero Pedro también había llegado a Corinto. Había llegado a Corinto. Por eso se había armado ese grupo, ¿se acuerdan? A uno dice que son de Pedro, otros de Pablo. Evidentemente Pedro había llegado. Y había llegado con su esposa. Y uno dice, pero ¿cómo podemos definir eso? Y bueno, por lo que dice el versículo 5. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Acuérdense, el problema era con Pablo. La iglesia tenía un problema con Pablo. Tenía un problema con Pablo.
Y Pablo les dice, ¿pero acaso Cefas también no vino con su esposa? Ustedes lo conocen, él tiene esposa. Pablo se refiere aquí justamente a su derecho de recibir sustento, y fíjense, no solamente el sustento básico, porque si su esposa lo acompaña, él debe tener también el sustento necesario también de sostener a su esposa, en caso que lo tenga, o en el sentido de que también tenga una familia que lo acompañe en el ministerio. Por eso, hermano, la responsabilidad de la iglesia local es sostener al siervo de Dios con un sustento necesario que pueda cubrir también las necesidades básicas de la esposa o la familia, para que pueda hacer el ministerio sin preocupaciones. No para que pueda ir de vacaciones a Cancún, no es eso. No es eso. Sino que no pueda tener preocupaciones que estén, como decía Pablo, que lo que a mí me preocupa son las iglesias de Cristo. Versículo 6, Pablo dice, ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Otra pregunta. Es obvio que el apóstol Pablo no está fomentando la vagancia. Él la condenó en 1 Tesalonicenses cuando habló sobre los ociosos, y en 2 Tesalonicenses justamente también a aquellos que andaban desordenadamente, y decía, si alguno no quiere trabajar, entonces que no coma. Pablo se refería al derecho de no tener un trabajo además del ministerio. No tenemos derecho de no trabajar, es decir, de no vernos forzados a tener un trabajo que nos provea el sustento. Y noten, hermanos, aquí que Dios llama. Dios envía a alguien para que proclame su palabra, para que pastoree una iglesia. Pero esa iglesia le priva de que se dedique enteramente al ministerio. Entonces el enviado necesita dedicar horas para buscar su sustento. Y en realidad la iglesia en Corinto no lo estaba sosteniendo. El sustento le daba a Pablo la oportunidad de dedicarse por entero a su llamado y no dedicar tiempo a un oficio, a un trabajo. Hay un ejemplo de esto, porque cuando Pablo llega a Corinto, él no tenía a nadie que lo sostenga. Entonces, fíjense conmigo por favor en Hechos 18, 1 al 3. Versículo 1 al 3. Él llega a Corinto y dice, después de todas estas cosas, de todo lo que había sucedido anteriormente, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos. Y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Pablo llegó a Corinto y al no tener sostén tuvo que trabajar. Y lo hizo justamente con este matrimonio que también había ido a Corinto por una situación social, política de aquel entonces. Y Pablo comienza a predicar el evangelio y a anunciar las buenas nuevas del evangelio. Y renuncia a ese derecho. Renuncia a ese derecho de ser sostenido por la iglesia para no ser tropiezo. Porque quizá la iglesia también era inmadura para que pueda hacer esa tarea. Pero también vemos en ese mismo capítulo 18 de Hechos que Silas y Timoteo vienen de Macedonia. ¿Se acuerdan? En Macedonia estaban las iglesias pobres, las que habían juntado una ofrenda. Y esta ofrenda también se la habían llevado a Pablo. Y Pablo dice, cuando llega Pablo y Silas, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. ¿Por qué ella estaba de entero? Porque había recibido la ofrenda. Y cuando Pablo tuvo que trabajar, no trabajaba necesariamente para sus necesidades. Él trabajaba porque tenía un equipo misionero. Porque necesitaba también que sus compañeros sean sostenidos. Y en esos momentos Pablo se privaba de la libertad de exigir sostenimiento financiero.
Pablo recibe esa ofrenda por Sila y Timoteo y puede dedicarse por entero a la predicación de la palabra. Por eso Pablo aquí en este pasaje de 1 Corintios 9 está recordándoles que él tiene el derecho de recibir ese sustento, para no verse en la necesidad de trabajar en ocuparse en un oficio y dedicar tiempo a otro trabajo. Y Pablo va a continuar porque quiere explicar esta enseñanza y lo hace nuevamente por 3 preguntas. La primera pregunta es: ¿quién fue jamás soldado en sus propias expensas? Es decir, ¿quién es el que milita como soldado, se va a la guerra y se autosostiene? No es lógico. No es que junta su ahorro y se va a la guerra. No es así. Sino uno que milita como soldado se le provee ¿de qué? De alimento, de ropa, de arma, de responsabilidades, de todo, para que pueda militar su responsabilidad. Pablo añade una segunda pregunta: ¿quién planta viña y no come su fruto? Es decir, ¿quién planta viña y no disfruta del fruto de su propio trabajo? Aquí hay muchas hermanas que tienen su huertita, creo, ¿no? Algunas. Y ahí están arrancando su limoncito, su pomelito, su mango. Pues sería ridículo tener todo eso en la casa y decir, se cae, se pudre, nadie hace nada, ¿no? Luego hay una tercera pregunta: ¿o quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Es decir, ¿quién no participa del beneficio de su trabajo? La idea justamente de Pablo al presentar estos 3 trabajos o ejemplos de los cuales recibe el sustento necesario es para demostrar que el trabajo es el que produce el sustento. El trabajo es el que produce el sustento. Hermanos, en estos versículos nos están enseñando que es la iglesia la que debe proveer para el siervo de Dios, porque su trabajo es ministrar la palabra. Es la iglesia a la que debe proveerle el sustento necesario, y ese sustento necesario debe cubrir sus necesidades básicas, sus necesidades, para que no se vea en la obligación o la necesidad de buscar otro trabajo para ganar más sustento y poder mantener a su familia. La iglesia es llamada a proveer el sustento necesario para el siervo de Dios. Pero Pablo le dice, primero, para poder realizar esto necesitamos reconocer la legitimidad de ese siervo. Hermano, y a veces uno piensa, no, pero no hace falta, ya vamos a saber. Bueno, recuerdo cuando yo estaba en Tobatí, había una campaña evangelística y una vez viene un muchacho argentino, viene un argentino y viene con un grupo de una iglesia y me lo presentan al muchacho, ¿no? Y nos saludamos ahí, ¿qué tal? ¿Sí? ¿Quién soy? Yo soy fulano de tal, ¿no? Yo soy misionero. En serio, ¿y hace cuánto que no estoy? Hace un año estoy por acá. ¿Y quién te envió? ¿De qué iglesia venís? No, el Señor me llamó. El Señor me llamó. Una iglesia lo estaban parando acá en Paraguay. Y tristemente era también de la escuela donde yo había salido. Y decía, ¿cómo puede ser que haya personas que se autoproclamen, en este caso misioneros? Y si nosotros no tenemos estas instrucciones que Pablo deja aquí en 1 Corintios, fíjense en el error que podemos caer y en lo peligroso que podemos caer. No sabemos si es un falso maestro, si es alguien, un sinvergüenza, no sabemos. Quizás no, capaz es una buena persona, con muy buenas intenciones, pero que tristemente no. Por eso es necesario, hermanos, es un punto importante, reconocer la legitimidad del llamado del siervo de Dios. En cómo es que es pastor, cómo es que es anciano, cómo llegó a estar donde está. Todo eso es importante reconocer. Pero también Pablo les dice, la segunda instrucción, ustedes como iglesia tienen la responsabilidad de proveer. Tenemos la obligación como congregación de sostener
financieramente a aquellos que son llamados por Dios a la proclamación del Evangelio, a tiempo completo en la iglesia. Pero fíjense por qué esta oración, la proclamación del Evangelio a tiempo completo en la iglesia. Pero dice, pero el perdido no está afuera. Pero el Evangelio no es solamente para el perdido, es para nosotros diariamente. Diariamente, para nosotros. Y en último lugar, versículo 8 al 11, Pablo dice, ¿digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió. Porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? Lo que Pablo hizo desde el versículo 1 hasta el versículo 7, él va detallando todo desde una perspectiva humana, de su perspectiva como hombre, ¿no? El producto de todo trabajo es sostén económico. Esto es lo que encontramos del versículo 4 al 7. Es un razonamiento lógico, un razonamiento humano de Pablo, que no está mal. Y ahora el apóstol Pablo va a cambiar de perspectiva. Va a cambiar. Y va a pasar de una perspectiva humana y ahora va a ser una perspectiva divina. Podríamos decir desde una perspectiva bíblica para nosotros hoy día. Por eso dijo, ahí en el versículo 8, ¿digo esto solo como hombre? Otra pregunta, que tiene respuesta en sí misma. Él lo estaba diciendo según el juicio humano. Pero ahora Pablo va a presentar su argumento según el mandato divino. Porque esto no es solamente una instrucción, esto es un mandato. ¿Por qué es un mandato? Pablo reconoce, no digo esto solo en juicio humano, sino que también la Escritura lo afirma. La Escritura lo afirma. Por lo tanto, Dios lo manda. Versículo 9. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Aquí Pablo está citando la ley específicamente. ¿Cuál ley? Deuteronomio capítulo 25, versículo 4. No pondrás bozal al buey cuando trillare. Esta ley establecía que cuando el buey estaba tirando del trillo para desprender los granos del trigo y separar así la paja, antiguamente el buey tiraba del trillo, aquella tabla pesada en la que primero se ponía la siembra y luego se pasaba al buey que tiraba bien la siembra y llevaba una tabla que se llamaba trillo, que pesaba así, que todo eso era un trabajo muy pesado para el animal. Y a veces se ponía personas también haciendo eso. Pero mientras que el animal hacía este trabajo, él también podía comer. Podía comer. Pero la ley decía, no debe amordazar al buey. No le pongas nada, no le pongas el bozal. Deja que coma. No deben poner ningún bozal, no deben privarle de ese sustento que produce su trabajo. No, porque estaba ahí el dueño que araba y las semillas caían. No, me va a comer todo el trabajo el buey. Entonces le ponía bozal. Y la ley decía, no le pongas bozal. Deja que coma. Deja que coma. Es su trabajo también. Y Pablo cita este pasaje de la ley para demostrar que el siervo de Dios no se le debe privar el sustento que produce su trabajo. Y esta es la idea aquí. Pablo es lo que acaba de decir. Versículo 7 ahí. Del soldado, del que planta la viña, del que cuida las ovejas. Pablo ahora dice, pero esto mismo no simplemente es la lógica del hombre, esto mismo es lo que Dios establece. No debemos privar al siervo de Dios de su sustento, del sustento de su trabajo. Y luego añade en el versículo 9, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿Sí o no? Claro que sí. Lo vemos en Mateo, en Job, en Salmo, en todas las escrituras. Dios cuida y provee a todo ser viviente. Y el versículo 10 dice, o dice enteramente por nosotros, pues por nosotros
se escribió. Pablo no está diciendo que Moisés escribió la ley pensando en el siervo de Dios. Moisés no escribió esto pensando en el siervo de Dios, en aquellos que serán llamados. Si el apóstol dijese eso, justamente estaría reinterpretando las Escrituras. Por lo tanto, no está hablando de eso. Pablo tampoco está alegorizando la Escritura, porque entonces habría una interpretación posible que hablaría de los bueyes, que en la que interpretó el pueblo, que leyó Moisés. Habría otra interpretación que es la que hace Pablo en el tiempo de la iglesia. Decía, bueno, ese versículo quiere decir una cosa en el Antiguo Testamento y este versículo quiere decir otra cosa en el Nuevo Testamento. Tampoco es eso. Pablo está interpretando correctamente este pasaje. Y por algo lo está citando. Este pasaje en su contexto y lo está aplicando en una situación apropiada. Este principio es clave para aquellos justamente que predicamos la palabra. Porque la palabra no tiene un valor en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento tiene otro valor. No, tiene una sola interpretación y no podemos torcer las Escrituras de la manera que queramos. Es interesante que cuando uno lee Deuteronomio capítulo 24 y capítulo 25, dentro de donde sale este versículo, no pongas bozal al buey que trilla, uno puede observar una serie de leyes que contempla y establecen ciertas obligaciones de tener en consideración las necesidades y el cuidado de los otros. Y dentro de esas series de instrucciones, Pablo toma de ese versículo y por esa razón Pablo dice lo que dice. ¿Dios tiene cuidado de los bueyes? Claro que sí. El Creador tiene cuidado de todos los seres vivos. Y en el versículo 10, Pablo dice, ¿o lo dice enteramente por nosotros? ¿Cuál sería la respuesta? Claro que lo dice por nosotros. La Biblia de las Américas, fíjense aquellos que tienen la Biblia de las Américas, se traduce de la siguiente manera. ¿O lo dice especialmente por nosotros? Que tiene mucho más sentido. Justamente este adverbio enteramente se refiere a algo que es sin duda, algo que es certero. Pablo está diciendo que sin duda este pasaje se puede aplicar a nuestras circunstancias. La pregunta es, ¿cuál es la circunstancia? La circunstancia es privar a alguien que está sirviendo en un trabajo de recibir sustento por su trabajo. Y eso es lo que sucedía con el buey. Así como se le debía de amordazar o privarle del beneficio material de su trabajo, de la misma manera al siervo de Dios que sirve con la palabra y ministra la palabra de una manera espiritual, no se le debe privar del sustento de su trabajo. Por eso Pablo afirma, pues por nosotros se escribió. Para nosotros se escribió. Esto es lo que la Escritura nos dice, dice Pablo. Esto es. Está interpretando el pasaje de la ley y lo aplica a la vida cotidiana para enseñarnos que no debemos hacer eso que está prohibido en la ley. ¿Cómo? Hacer que el buey no coma. Luego explica en el versículo 10, fíjense, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Aquí está la explicación. Este término esperanza habla de expectativa, de algo que va a ser. Debe tener la expectativa de recibir el fruto de su trabajo, debe disfrutar de participar de ese fruto. Esta es la enseñanza bíblica y no se le debe privar de ello. Por eso Pablo tiene el derecho de ser sostenido. Y él termina diciendo, versículo 11, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? Obviamente el apóstol había sembrado el evangelio en Corinto. Él la sembró. Él llegó a Corinto, no otro. Pablo había llegado allí cuando ninguno llegó con el evangelio. Pablo había sembrado lo espiritual, había proclamado el evangelio. Él no les predicó con sabiduría humana, él predicó a Cristo crucificado. Para muchos era locura,
Él predicó la cruz de Cristo. Y ahora Pablo pregunta, ¿es gran cosa si cegáramos de vosotros lo material? Creo que esta es la única pregunta retórica que no se responde con sí. Esta se responde con no. Porque esa gran cosa quiere decir, ¿es extraño? No, no es extraño. No debería ser extraño. No debería ser eso. Obviamente no. Él está argumentando el carácter divino de esta enseñanza y es bíblico que ceguemos. Que se recoja lo material habiendo servido. Habiendo sembrado lo espiritual, y ese era el derecho de Pablo y de todo siervo de Dios, que ha sido llamado por el Señor a servirle, anunciando el Evangelio. Tiene el derecho de ser sostenido. Y las Escrituras manda a la iglesia a cuidar al siervo de Dios, que provea lo necesario como fruto de su trabajo, de su labor y su ministerio. Pero Pablo aquí, se está poniendo como ejemplo, está diciendo, a todo eso yo me privé. Yo puedo exigirles, pero Pablo le dice, no, porque había cuestiones dentro de la iglesia. Pero es de ver, como dice la palabra de Dios, y Pablo quiere instruirle justamente aquí a los hermanos, que tenemos la obligación como congregación de sostener financieramente a aquellos que son llamados por Dios a la proclamación del Evangelio a tiempo completo en la iglesia. A tiempo completo en la iglesia. Que el Señor nos ayude a seguir creciendo en esto, a seguir madurando como iglesia, que el Señor mueva nuestros corazones, a seguir siendo fieles a su palabra, y el Señor va a ir guiando y obrando, porque Él es fiel, su palabra es fiel. Por lo tanto, necesitamos considerar estas tres instrucciones de Pablo. Reconoce la legitimidad del siervo de Dios. La segunda instrucción, provee todo lo necesario, el sustento necesario al siervo de Dios. Y en tercer lugar, que obedezcamos el mandato bíblico de sostener al siervo de Dios. Porque es un mandato, no es una opción. Es un mandato. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana por darnos la oportunidad nuevamente de abrir tu palabra. Sabemos, Señor, que tu palabra siempre viene bien a tu pueblo. Tu palabra es eterna, no cambia. Siempre nos confronta, nos enseña, nos instruye, nos anima. Y como iglesia, Señor, queremos seguir madurando, aprendiendo, fortaleciéndonos todos en las instrucciones para tu esposa aquí en la tierra. Queremos glorificarte como iglesia, queremos ser fieles a la instrucción y que tu palabra, Señor, siga obrando en nuestros corazones, podamos seguir meditando, asimilándolo en nosotros. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Te damos la gloria a ti en el nombre de Jesús. Amén.